Buenas a todos, esto es A Despertar. Hoy les voy a mostrar cómo las nuevas versiones reemplazan la palabra testamento por pacto o alianza, depende qué versión, ¿no? Pero se cambia, se reemplaza la palabra testamento por pacto o alianza. Uno puede llegar a pensar, bueno, pero son lo mismo. No son lo mismo. No son lo mismo. Vamos a ver cómo, en este estudio vamos a ver más este reemplazo, ¿no? Para que vean. Esto es como una introducción para un próximo estudio que voy a hacer que va a mostrar la diferencia entre testamento y pacto. Pero ahora vamos a centrarnos en tres escrituras principales, digamos. Así que vamos primero a Mateo 26. Mateo 26. Recuerdo, puedes pausar en cualquier momento, puedes buscar en tu Biblia y acompañar con la lectura, que es la mejor forma de aprender, ¿no? Entonces, Mateo 26, del 26 al 28 dice: Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Ok? Estaba anunciando lo que iba a pasar en la cruz. ¿Ok? Él partió el pan, ¿no? Se deshizo de lo antiguo, del Antiguo Testamento, de la ley y todo eso que había antes, y el Nuevo Testamento viene con su muerte en la cruz, con su sangre derramada. Eso vamos a ver después en otros estudios, pero básicamente es eso. El Nuevo Testamento viene con Jesucristo derramando su sangre, muriendo en la cruz, ¿ok? Resucitando al tercer día, ¿ok? Entonces, es la sangre que te limpia de todo pecado, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué dicen las nuevas versiones, las fashion, las nuevas versiones coloridas y modernas. Vamos a ver qué dicen. La Biblia de las Américas dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Recuerden, estamos viendo Mateo 26, 28, ¿está? Todo esto es Mateo 26, 28. Dice la Biblia de las Américas: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por mucho para el perdón de los pecados. Bueno. JBS: porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento. Ok. La cual es derramada por mucho para remisión de los pecados. Satanás habla hoy: porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. DHH, no es Dios habla hoy, este es Satanás habla hoy. ¿Vieron? Acá reemplaza testamento y pone alianza. Y otras ponen pacto, o sea, quitan la palabra testamento y ponen alianza o pacto. NBLA: porque esta es mi sangre del nuevo pacto. NBB: porque esto es mi sangre que sella el nuevo pacto. Mi sangre se derramará para perdonar con ella los pecados de infinidad de personas. NTB: porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Mucho cuidado, acá están empezando a mezclar las cosas, ya les voy a mostrar por qué. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Esto es mi sangre del pacto, la NBI dice, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. CST: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, bla, bla, bla. PDT: palabra de Dios para todos, supuestamente, porque esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. BLP: porque esto es mi sangre con la que Dios confirma la alianza y que va a ser derramada en favor de todos para perdón de los pecados. BLPH: porque esto es mi sangre, sí, es idéntico, alianza también. Reina Valera actualizada 2015: porque esto es mi sangre del pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál pacto? Hay un montón de pactos en la Biblia. ¿Cuál pacto? ¿Cuál alianza? ¿Ven? Hay que tener cuidado. Por eso en la Biblia hay claras instrucciones de no agregar ni quitar de la palabra de Dios. Y también Pedro advierte que muchos van a torcer las escrituras para su propia perdición. Los indoctos inconstantes tuercen.
Y esta versión es lo que más hacen, a propósito. Ya les voy a mostrar por qué. La Reina Valera contemporánea, a ver qué dice. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. La 60 dice pacto. El nuevo pacto, ¿no? Sangre del nuevo pacto. La 77, pacto. 95, la Reina Valera 95, pacto. Reina Valera actualizada, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esta versión acá dice pacto. Y la traducción lenguaje actual, el que hizo esta Biblia se fumó un caño y empezó a escribir. ¿Qué quieren que le diga? Es horrendo esto. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Un lenguaje vago y es horrenda la traducción lenguaje actual. Horrenda. Hebreos 9:15. O sea, ya vimos acá que Mateo 26, 28 cambian la palabra testamento por pacto o alianza. Es más, la traducción lenguaje actual le puso trato. Nada, terrible. Ahora, Hebreos 9:15, en realidad en la Reina Valera Gómez, dice, fíjense esto, vamos, si comparamos Mateo 26, ¿no? La escritura anterior que vimos con esto de Hebreos, tiene que encajar, porque se está hablando de Jesús, del Nuevo Testamento, pero fíjense, Hebreos 9:15 dice, y por causa de esto, Él es mediador, está hablando de Jesús, Él es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, acá esto está correcto, en Hebreos 9:15, acá en la Reina Valera Gómez, y en la Valera 1602 purificada también. Ahora, vamos a ver, comparar Hebreos 9:15 con visto a la luz de las nuevas versiones coloridas y modernas. La Biblia de las Américas, por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Ahí está, le cambiaron otra vez. Testamento, sacaron la palabra testamento y le pusieron la palabra pacto. Y ya vamos a ver que un testamento no es lo mismo que un pacto. Eso es el tema. Ahí está el error, ahí está el gran pecado que cometen todas estas nuevas versiones satánicas que cambian la palabra testamento y le ponen pacto. Porque no es lo mismo un testamento que un pacto. La Biblia de las Américas. Y encima te mienten hasta con el griego, porque dicen, no, sí, testamento y pacto significan lo mismo. O sea, en el jueguito de agape, fileo, dicen que son dos cosas distintas, pero agape y fileo significan lo mismo. Y acá hacen al revés. Testamento y pacto dicen que son una misma cosa, siendo que testamento y pacto son dos cosas distintas. Es una filosofía muy satánica que tienen estos revisores, esta gente que promueve las nuevas versiones, traductores, todos son unos hijos del diablo. Así de corta. Así que sigamos viendo. Acá menciona otra vez el primer pacto. Ahora la JBS dice, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Bien. DHH. Por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento. Acá le agregó a la palabra de Dios. Le agregó. ¿Tu Biblia peca? Porque la DHH peca. Le agregó a la palabra de Dios. Por eso hace un rato la llamé Satanás habla hoy. Porque esto no es Dios habla hoy. Esto es Satanás habla hoy. Satanás le agrega a la palabra de Dios. Satanás tuerce la palabra de Dios. Satanás le cambia a la palabra de Dios. O sea que acá le agregó y le mezcla alianza y Nuevo Testamento. Pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza. Bueno, ¿cuál es la primera alianza? Ya por eso, esto es introductorio a un próximo video que voy a sacar que va a hablar de la diferencia entre alianza o pacto y testamento. Son cosas distintas, ¿está? Y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Bueno, NBLA. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Ahí está, otra vez cambia lo mismo. Y ahí bla 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 bla, pacto otra vez, NBB, pacto. Pero fíjense que le quitaron, acá le cortaron bastante la escritura. Dice, la NBB dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, por medio de su muerte los llamados recibirán la herencia eterna que se les ha prometido y serán liberados de los pecados que han cometido. ¿Vieron que esto es mucho más cortito que el resto de las escrituras acá? Escritura entre comillas.
Porque retuercen. Estas nuevas versiones son todas corruptas. NTV, por eso él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. NBI, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Desde ya les digo, no es lo mismo pacto que testamento. No es lo mismo. No suena igual y no es igual. Antiguo pacto, primer pacto. No, está hablando del Antiguo Testamento. Pero bueno. CST, acá menciona pacto, pacto. PDT, pacto, pacto. BLP, alianza. Alianza nueva. Antigua alianza. BLPH, idéntico. Alianza, alianza. Reina Valera actualizada. Por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlo de las transgresiones bajo el primer pacto. Reina Valera contemporánea, pacto, pacto. La 60, pacto, pacto. 77, pacto. La 95, pacto. Pueden pausar en cualquier momento para fijarse cualquier Biblia que le haya llamado la atención, ¿no? Cualquier versión de esta. Ahora sigamos. Reina Valera actualizada dice testamento. Testamento, correcto. No quiere decir que esté libre de pecado esta Reina Valera actualizada. Esta otra dice testamento, testamento. TLA. Traducción lenguaje actual. Fíjense lo que dice. Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios. Porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos al primer pacto. Errado. Yo no estaba en el tiempo de Moisés. Ponele que se refiera al Antiguo. Ponele que supuestamente significa Antiguo Testamento. Primer pacto, el Antiguo Testamento. Yo no estaba vivo en la época de Moisés. Yo no hice todo lo malo allá en la época de Moisés, de la ley y todo eso. ¿Ven que no tiene sentido? No está bien formulada las palabras acá, en la traducción lenguaje actual, ni en ninguna de estas Biblias. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Bueno. Y fíjense el jueguito del griego en la nota de la NBI, como les dije. En Hebreos 9, 15 y 16 dice, en griego la misma palabra se emplea para pacto y para testamento. También en versículo 17. Te están mintiendo en la cara. Pacto no es testamento, te están mintiendo en la cara, la NBI es satánica, ya lo demostré 2 veces y lo voy a demostrar todas las veces hasta que el Señor me lleve de este mundo. La NBI es satánica. Te miente en la cara y te dice que pacto y testamento es lo mismo. No, no es lo mismo. Te miente en la cara, te está mintiendo a la cara dura. Hebreos 9 en realidad dice, Hebreos 9, 16 y 17 dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no tiene validez entre tanto que el testador vive. Ok, esto ya es Hebreos 9, 16 al 17. Está hablando de un testamento, está hablando del Nuevo Testamento que Jesucristo trajo en su sangre, ¿no? No la nueva alianza, no el nuevo pacto. Ya vamos a ver por qué. Fíjense, vamos a ver Hebreos 9:16 sería. Sí, vamos a ver qué dicen las versiones estas. Porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Agua, DHH. La NBLA, porque donde hay un testamento, bueno, y ven como todas estas dicen testamento, pueden pausar, leer cada una, ¿ok? Yo para no hacer el video muy largo, pero igual terminan siendo 1 hora los videos algunos, pero bueno, ¿qué va a hacer? El que quiera aprender, quiere aprender. El que no, se va a ir a mirar shorts en redes sociales y no va a aprender nada. ¿Ven? Testamento. Testamento, testamento, testamento. Se contradicen. Y encima mienten. Porque si supuestamente
Porque supuestamente dicen que testamento y pacto son lo mismo. No son. Porque acá mismo están diciendo ellos, para que un testamento surta efecto es necesario que conste la muerte, que intervenga la muerte. Y con un pacto medio que no. No puedes hacer un pacto con alguien estando muerto. Pero sí un testamento. Si yo estoy por morir y dejo un testamento, por ejemplo, tengo un auto, una casa, le dejo a tal familiar, a mi familia, qué sé yo, el auto y la casa, listo. ¿Cuándo mi familia va a poder adquirir ese auto y esa casa? ¿Cuándo va a poder usufruir de esos bienes? Cuando yo muera. Porque mientras yo esté vivo, no se puede. Es mi auto todavía, estoy vivo, pará. Y la casa también, esperá, no estoy muerto todavía. De eso se trata la diferencia entre testamento y pacto. Para un testamento tengo que estar muerto. Por eso Hebreos 9, del 15 al 17 habla de la muerte del testador. ¿Quién es el testador? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Murió en la cruz. ¿Para qué? Para traer el Nuevo Testamento en su sangre. Él lo anunció en Mateo 26. Se cumplió, ¿no? Fue a la cruz, dio su vida. Y ahí trajo, después de la muerte, después de su muerte, ahí trajo el Nuevo Testamento. No el nuevo pacto. Porque un pacto yo tengo que negociar. Vamos a negociar. A ver, vamos a hacer un pacto. A ver, yo te doy esto y vos me das esto, o lo que sea. Estas son las condiciones. Yo no tengo que estar muerto para confirmar un pacto. Yo no puedo ir al cementerio, no sé, donde está mi abuelo ahí, y decir, vamos a hacer un pacto, abuelo. ¿Ven que están enfermitos? Enfermos de la mente la gente de las nuevas versiones. No tiene sentido su filosofía, no tiene sentido su vida, creyendo en una Biblia que no tiene nada de lógica. No tiene nada de lógica. ¿Ven la diferencia entre testamento y pacto? Para un testamento yo tengo que estar muerto. Así, el testamento que yo dejé, agarran, firman, qué sé yo, toda la burocracia que hay que hacer, y mis bienes quedan para otra persona. Mientras yo estoy vivo, no van a tomar mis bienes, porque estoy vivo. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Ahora miren acá. Mezcla. Mírenla. No, es de terror. La traducción en lenguaje actual les dije. Es de terror. Un drogadicto la escribió. Alguien bajo el estado de la heroína, qué sé yo. Miren. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Así nomás. Así nomás escribe. No, total. La palabra de Dios, ¿qué les importa? Y sí, ¿qué les importa? Le importa solo vender la platita a los de las nuevas versiones. Le importa vender nomás. Porque ahora vamos a mostrarles, voy a mostrarles por qué el tema de la diferencia entre pacto y testamento. Vamos a Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 31 al 34, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Hola, pacto. Con la casa de Jacob y la casa de Judá. Decime una cosa, Sánchez Pérez Rodríguez, de Sudamérica, hispanohablante, ¿de qué tribu judía sos? De ninguna. Acá no tenemos nada que ver los perros gentiles, perritos que somos. Acá no tenemos nada que ver los perros. Nosotros somos los perros, los gentiles. Todas las naciones que no son Israel somos perros. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Somos perros. Entonces, los perros acá no tenemos nada que ver. Acá dice Jehová que hará un pacto, un nuevo pacto, con la casa de Jacob y la casa de Judá. Entonces, ¿cuál es la intención detrás de tapar esta cosa del Nuevo Testamento y ponerle pacto y decir, bueno, no, ahora la iglesia tiene el nuevo pacto y bla, bla, bla? Doctrina católica, teología del reemplazo. ¿Ven? De eso se trata, sacar la palabra testamento y poner la palabra pacto o alianza. De eso se trata. De eso se trata. Es doctrina católica, es doctrina antijudía, anti-israelita, anti-hebrea, anticristo, queriendo tomar promesas que son ajenas, promesas que Dios le hizo a Jacob, Judá, o sea, Israel. ¿Ven? Quieren afanarse las promesas hechas a Israel. De eso se trata, cambiar la palabra testamento por pacto. ¿Ven la intención maligna?
Las nuevas versiones son malignas, gente. ¿Qué más? ¿Cuántos videos más tengo que hacer para que se den cuenta? Son malignas. Las nuevas versiones son malignas. Hechas por gente malintencionada. Que te mienten en la cara. Te mienten en la cara. No es lo mismo pacto que testamento. Con lógica simple lo deducís. Y en la NBI la nota dice, pacto y testamento es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Ahora sigamos. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Más, versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Sabes leer? Te hago una pregunta, ¿sabes leer? ¿Qué dice acá? ¿La casa de quién? ¿La casa de Bolivia? ¿La casa de España? ¿La casa de quién dice? Israel dice. La casa de Israel. ¿Ven cómo se quieren afanar las promesas hechas a Israel? ¿Quieren robar promesas? Y no van a poder. Nadie le roba a Dios. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Te hago una pregunta. Desde que vino este nuevo pacto, entre comillas, hace casi 2000 años, ponele que supuestamente, vamos a ir según la lógica, que no tiene nada de lógica, este tema del nuevo pacto, nueva alianza. Te hago una pregunta, ¿cuándo alguien anduvo desde hace casi 2000 años para acá con la ley en sus entrañas y con la ley de Dios escrita en los corazones? ¿Cuándo? No, bueno, pero ahora podemos entender. Sí, podemos entender. Los que somos salvos podemos entender la Biblia. Y podemos ver las cosas, sí. Pero sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿De qué está hablando todo esto? De la restauración de Israel. De la restauración de Israel. No tiene nada que ver con ningún tipo de gentil de país que no sea Israel. Esto está hablando a Israel. Por eso, por una muy buena razón, dice, haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. La gente es ciega. ¿Vos no ves en el título que dice el libro de Hebreos? Hebreos. No dice Hebreos. No dice. ¿Qué dice? A ver. ¿No ve la gente que dice Hebreos, una carta, así un título enorme que dice carta a los hebreos? Y piensan que es para gentiles. A esta gente no les funcionan las neuronas. Discúlpeme, pero es así, no le funciona el cerebro. Si vos ves que dice hebreo y pensás que es para todo el mundo, menos para los hebreos, estás enfermo en la cabeza. Y cuando ves que acá dice la casa de Jacob y la casa de Judá, no podés venir y decir, es para la iglesia. Eso es lenguaje católico el que estás usando. La iglesia ahora vino y la iglesia y la iglesia. Eso es lenguaje católico. Mucho cuidado. La iglesia reemplazó ¿a quién van a reemplazar? ¿A quién van a reemplazar? A nadie reemplazó. Nadie reemplazó a Israel. Tengo una lista de reproducción. No te metas con Israel. La teología del reemplazo es repugnante y abominable, porque lo es. Porque es una doctrina satánica que va en contra de la palabra de Dios y la promesa de Dios. Va en contra de la fidelidad de Dios para con su gente, que Él prometió darles una tierra, un pedazo de tierra allá en Israel. Israel, no Palestina. Israel. Y darle y multiplicar su simiente. A un pueblo físico, a gente de carne y hueso, a gente verdadera, a una cierta etnia, judía, hebrea, israelita, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero estos herejes dicen, no, ahora ya fue Israel, los que están ahí no son judíos. ¿Y cuál es la intención? Y matar a todos esos judíos e instalar el reino del anticristo ahí. Y decir, ahora la iglesia reemplazó. ¿Vieron? ¿Qué satánico que es? Mucho cuidado. ¿No leen que acá dice el pacto que haré con la casa de Israel? No leen, no saben leer, gente, no saben leer. Por favor. No saben, no dice acá Israel. Fíjense, vamos a ver qué dice
en las nuevas versiones, ¿no? Porque por ahí alguien tiene una nueva versión que le cambiaron y le pusieron, haré este pacto con la casa de, no sé, de Zimbabue. Andás a ver. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, te hago una pregunta. Desde acá, desde hace 2000 años, ¿todos conocemos a Jehová? Dice, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Todos conocen a Jehová? Versículo 34. ¿Todos conocen a Jehová, toda la tierra, todos los judíos? Mirá a Israel. Rechazan a Israel, a Jesús, porque todavía no vino la restauración de Israel. Cuando Israel sea castigado y después sea restaurado, va a pasar esto. Después de la ira de Dios, Israel va a ser restaurado. Israel nunca será destruido. A vos te digo, antijudío, nazi, que el Señor te reprenda. Israel nunca será destruido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios no miente. Entonces, esa es la iniquidad. La maldad, es maligna esta doctrina de la teoría del reemplazo, porque piensan que Dios es un mentiroso. Piensan que Dios no puede cumplir su palabra. Piensan que la palabra de Dios no vale nada. Esa es la intención de esta gente. Robarle las promesas a Israel. Entonces, vamos a ver qué dicen. Vamos a fijarnos en el versículo 33 de Jeremías 31. Y vamos a ver qué dice, ¿no? En el 33 dice... fíjense, en el versículo correcto, original, digamos, el versículo correcto, digamos, en la versión correcta, que es la Reina Valera Gómez, dice: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Con todos estos pecados que cometió Israel a lo largo de su historia, se alejaron de Dios. ¿Ok? Eso está más que claro. Dios los castigó, lo castigó, lo castigó. Hubo unos 400 años de silencio antes que aparezca Jesucristo. Apareció, lo rechazaron. Bueno, el evangelio se empezó a ir a los gentiles. Y ahora, en el fin del mundo, los va a castigar a Israel. Y ahí va a pasar la restauración de Israel. Pero bueno, sigamos. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, en la LBLA. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre su corazón la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Ven? Las nuevas versiones, pongan pausa, presten atención a cualquier versión que les llame la atención y lean: pacto, Israel. Alianza con Israel. ¿Ven? Pacto con la casa de Israel. Convenio, mirá la N, qué animales que son. Este es el nuevo convenio. Este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos. Mirá vos, con ellos. ¿Vieron? Acá le sacó Israel. Le sacaron la palabra Israel. ¿Ven? NTV, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. NBI, pacto con el pueblo de Israel. CST, pacto con Israel. Si uno compara pacto con el nuevo pacto, entonces ¿qué queda? Algo ilógico. ¿Ven que son satánicas estas nuevas versiones? PDT, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días. BLP, alianza que voy a pactar con Israel después de aquellos días. Bueno, oráculo del Señor, pondré mi ley en su interior, la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Bueno. BLPH, esta es la alianza, también idéntico. Reina Valera actualizada, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ven, entonces, teniendo estas escrituras así, poniéndole pacto acá y pacto allá, cambiar estas escrituras alimenta esa falsa doctrina satánica del reemplazo, de la teología del reemplazo, que supuestamente la iglesia, entre comillas, que en realidad son los católicos que quieren reemplazar a Israel porque odian a los judíos, porque son el sistema de Satanás, entonces odian a los judíos, entonces hacen con el movimiento ecuménico, meten estas doctrinas en supuestos que, a ver, dicen ser cristianos, pero tampoco son. Si sos convertido, no odias a Israel. Ahora, si no estás convertido, odias a Israel. Si sos un falso cristiano, odias a Israel. Es así. Entonces meten esta falsa doctrina en iglesias, entre comillas, protestantes, evangélicas, supuestamente, que hoy en día están todas corruptas. ¿Y qué hacen? Meten esta doctrina del reemplazo. Porque dicen, ven,
el pacto con la casa de Israel y después van, tuercen la escritura del Nuevo Testamento y dicen, ven, ahora la iglesia, nosotros somos Israel, porque... No, está mal. Yo tengo una lista de reproducción comprobando que Dios no se deshizo de Israel. Y en el fin del mundo va a volver a lidiar directamente con ellos como nación. ¿Ven? Hay gente que no tiene sana doctrina, no son dispensacionales, no son salvos, por eso no conocen sana buena doctrina. ¿Ven? Entonces, si caíste en esta falsa doctrina del reemplazo de que los cristianos ahora reemplazaron a Israel, arrepentite, volvete a Cristo y deja eso y estudia la palabra, porque esa teoría del reemplazo es una mentira total. Ahora, ¿ven? El pacto que haré con la casa de Israel, 1960. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 1977, pero este es el pacto con Israel. 95, este es el pacto con Israel. Reina Valera actualizada, pacto Israel. Esta otra versión, pacto Israel. Y bueno, y acá la TLA. En el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos. Pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria, ¿no? Y que sean la guía de su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juro que así será. Qué estupidez la traducción en lenguaje actual. Impresionante. Ahora vamos a definir bien todo esto, ¿no? Esto lo que se trata de esto que tiene que ver con testamento y pacto. Miren, es así el tema. Mateo 26, 28, la Reina Valera Gómez dice, la palabra de Dios preservada dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. ¿Ok? Es un Nuevo Testamento en la sangre de Jesucristo. ¿Ok? No tiene nada que ver con pacto. ¿Ok? Fíjense lo que dice la Biblia del Oso. Acá tengo una fotocaptura de la Biblia del Oso, ¿no? La primera vez que se tradujo la Biblia al español en 1569. La Biblia completa, ¿está? Dice, porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Otra vez, si supuestamente las traducciones nuevas es para que sean más entendibles, la 1569 lo pone clarito, esto es mi sangre del Nuevo Testamento, no tenés que cambiar por pacto, por nada. ¿Ven? Que mienten en tu cara, que trastornan, tuercen la escritura, las nuevas versiones y te mienten en la cara. ¿Qué había que cambiar de acá? ¿La fuente? Bueno, sí, la fuente, porque fue evolucionando, no es lo mismo como se escribía la S en esa época, pero no puedes cambiar la doctrina, no puedes cambiar la palabra para que signifique otra cosa. Eso no, eso ya es pecar, eso es un pecado muy maligno. Dios tiene una maldición. Apocalipsis 22. Está prohibido cambiar la palabra de Dios y estas nuevas versiones lo hacen todo el tiempo, toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia. Y sin embargo hay gente que defiende estas Biblias que blasfeman, que dicen que Dios es un mentiroso. Que el Señor lo reprenda. Si se te ocurre defender a estas versiones nuevas, que el Señor te reprenda. Maleducado, lavate la boca antes de pronunciar el nombre de Jesús. Vos que defendés estas Biblias modernas, hechas por hijos del diablo. Arrepentite y convertite de verdad. Mateo 26, en la Valera 1602 purificada. Fíjense lo que dice. Porque esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Correcto. Las mejores Biblias que tenemos hoy en día en español son la Reina Valera Gómez y la Valera 1602 purificada. Le gusta a quien le guste. Llorá, pataleá. Las dos mejores Biblias son la Reina Valera Gómez y la Valera 1602 purificada. Ahora, Hebreos 9. Sigamos. Hebreos 9, del 15 al 17, dice, y por causa de esto, Él, Jesús, es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Los llamados, no los elegidos. También le meten doctrina calvinista. Los elegidos, los escogidos, los llamados. Los llamados. Vos sos salvo, sos llamado. Reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Ok?
Vieron que acá no dice el primer pacto, dice el primer testamento. Jesús es el mediador del Nuevo Testamento. Para redimir, ¿no? Para redención de las transgresiones que había bajo el primer testamento, el Antiguo Testamento. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿ok? Después dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. No donde hay pacto. Yo para hacer un pacto necesito las dos partes vivas, si no, no hay acuerdo. Yo para hacer un pacto con vos, vamos a hacer un pacto de paz. Que te pegue un tiro y después... No, ven que no tiene lógica. No tiene lógica la filosofía de la... Y sí, usan filosofía. ¿Está prohibida en la Biblia la filosofía? Ellos agarran y usan filosofía. Esta gente de nuevas versiones. Y estos herejes de seminario. La filosofía te pudre la mente, la filosofía te pudre la cabeza y ya ni sabes qué pensar. Pensás que algo ilógico es lógico. Por ejemplo, esta mentira de que testamento y pacto es lo mismo. Testamento y pacto no son la misma cosa. A despertar. Basta de filosofía. Está prohibida la filosofía en la Biblia. Porque te pudre la cabeza. La filosofía te pudre la cabeza, no te hace más inteligente. Te hace pensar que sos más inteligente. Pero en realidad sos más estúpido de lo que imaginas. Así son los filósofos. Te pensás que los filósofos van al cielo, pero anda a bañarte. Ahora, ¿cuál es la muerte del testador? Cuando Jesucristo dio su vida en la cruz. Versículo 17, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no tiene validez entre tanto que el testador vive. El testamento con la muerte es confirmado, no el pacto. O no tenés que pegarme un tiro a mí, yo no te tengo que pegar un tiro a vos para confirmar un pacto. Nos damos la mano y decimos, hecho, hecho. Eso es un pacto. Un testamento es otra cosa. Por favor. Gente que no tiene neuronas ya. Ya no tienen neuronas, no le funciona. Ahora, Hebreos 9:15 al 17 en la Valera 1602 purificada dice, y por esta razón él es el mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Más claro imposible. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Más claro, échale agua. No necesitas una nueva versión satánica para entender esto. Necesitas ser salvo para entender la Biblia. Necesitas convertirte de verdad para entender la Biblia. No necesitas una nueva versión satánica que hable... Parecen retrasados mentales como hablan. ¿Vieron lo que es la traducción lenguaje actual? Horrible. No necesitas una Biblia entre comillas, no necesitas un texto corrupto así. Necesitas convertirte y ahí vas a entender la Biblia, ¿ok? Ahí vas a entender de verdad. Ahora, fíjense la Biblia del oso. La Casiodoro de Reina 1569 dice, así que por ello es mediador del Nuevo Testamento para que entreviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde el testamento es, necesario es que entrevenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte es confirmado, otramente no es válido entre tanto que el testador vive. De donde vino... Bueno, ahí ya está, sí, ya me iba a seguir leyendo. Pero ahí está, hasta el 17. ¿Ven? Está escrito sí en español antiguo, pero está correcto. Gente que no tiene neuronas. No tenés que cambiar todo esto. No tenés que cambiar la doctrina. No se cambia la doctrina. Eso hace el diablo. Pero bueno, date cuenta. Jeremías 31, del 31 al 34, en realidad dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas, y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Cuándo va a pasar eso? En el fin del mundo. Todos van a conocer a Jehová. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Y está hablando de quién? ¿Sabes leer? Israel.
Jacob, Judá, judíos, hola. ¿Sabes leer? Hay gente que no sabe leer. Y esa gente que no sabe leer, presa fácil para el diablo. Mucho cuidado. Vamos a ver en la Valera 1602 purificada lo que dice Jeremías 31:31. Dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Escribiréla es lo mismo. La escribiré en sus corazones. Escribiréla, en sus corazones, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Vamos a cerrar con este mismo versículo en la Biblia del Oso. Dice, he aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá, no como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto. ¿Qué sería el concierto? El pacto, acuerdo, concierto, ¿ok? Y yo me enseñoré de ellos, dijo Jehová, mas este es el concierto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dijo Jehová, daré mi ley dentro de ellos y escribirla ahí está, escribirla en su corazón, y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ven que están en un idioma español de aquella época, pero no retorcieron la escritura, ¿ok? Aparte, esta es la primera versión de la Biblia en español. La mejor versión es la Reina Valera Gómez y la Valera 1602 purificada. Así de corta, es así. No tenemos Biblias mejores que esas, no hay Biblias más fieles al Textus Receptus que esa. ¿Ok? Así que bueno, esta es una introducción, digamos, a este estudio de testamento y pacto. Ya vimos que hay un problemita, como los millones de problemitas que tienen las nuevas versiones, y los que la usan, y los que las alaban, y las defienden, y las promueven, y las venden, y las comercializan, y bueno, y las promocionan, tienen muchos problemitas. Pero bueno, mucho cuidado, porque todo esto, lo que hay detrás de todo esto, ya tengo un video sobre fuerzas malignas detrás de las nuevas versiones. Todo viene para engañar a la gente, para retorcer las escrituras, para hacerle pensar a la gente que la teología del reemplazo es verdadera y qué sé yo, qué sé cuánto, pero no. La palabra de Dios no cambia. Dios es fiel, Dios es capaz de preservar su palabra y no necesita a nadie para poder preservar su palabra. Él usa a quien Él quiere. Porque hoy tenemos la palabra de Dios, las Biblias Textus Receptus y Texto Masorético, no las Biblias corruptas, nuevas versiones, que son vienen del texto crítico y de manuscritos católicos. Así que mucho cuidado. Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Mando un abrazo grande, muchas bendiciones y nos vemos la próxima.